Buenas tardes, fanáticos de Hípica Sensacional. En la tarde de hoy vamos a conversar con el licenciado Roberto Payano, un gran amante del deporte y en especial de las carreras de caballo, un hombre de larga data en la hípica, por eso lo va a contar él. Buenas tardes, Roberto, bienvenido a Hípica Sensacional. Un placer tenerle aquí con nosotros. Gracias y buenas tardes. Pero primero, antes de hablar de caballo y de cualquier cosa, permítame felicitar la iniciativa de ustedes con esta sección que han creado. Resaltar jinetes, resaltar entrenadores, hablar de propietarios. Yo creo que es un elemento muy importante para la promoción de la hípica y a su vez para reconocer aquellas personas como los jockeys entrenadores que son los protagonistas de este evento, que dan con todo su trabajo los espectáculos que estamos acostumbrados a ver, y ustedes con esto tienden, digamos, a recompensarlo, por lo menos con la vía de la promoción. Bueno, es que ustedes son los protagonistas. Sin propietarios, sin inversionistas, sin un buen inversionista, no va a haber ni jockey, ni entrenador, ni carrera. Gracias. Vamos a entrar en materia de una vez. ¿Cómo inicia Roberto Payano cómo nace el interés de Payano por la hípica? Bueno, mira, déjame decirte que el interés de la hípica por mí nace en la barriga de mi madre. ¿Y por qué en la barriga de mi madre? Porque es que mi madre era una hípica, como decimos ahora, 1000 por 1000. Como anécdota te digo que ella era comadre en la época de que el comadraje y el compadrazgo eran sumamente fuertes, de doña Lala, que era la mamá del Pony Boy Radamés Ureña. Radamés había sido jockey y era el Pony Boy en el Perla. Entonces ya yo desde pequeño fui al hipódromo, ella me llevaba. Entonces ya yo con 9, 10 años ya me convertí en un fanático, primero de las estadísticas, porque obviamente no jugaba, nada de eso, pero sí era seguidor de las hazañas de los caballos. Entonces llevaba todas las estadísticas de los caballos, y de ahí ese apego, digamos, al hipismo que tengo hasta hoy día. ¿Y qué fue lo que lo marcó para ser fanático hípico y posterior propietario? En los años 70, el Central Romana comenzó a criar caballos para el país, y hubo una promoción de caballos encabezada por una potranca que se llamaba Anamuya, que ahí yo dije, yo algún día tengo que tener caballo, porque yo algún día tengo que tener una yegua como esa. A mí las hazañas de esa yegua me marcaron. Anamuya para mí fue un ejemplar que me marcó. Claro, posteriormente en el Perla Antillana hubo ejemplares que la superaron, que fueron más, pero en cuanto a ese muchacho de 13, 14 años que está siguiendo la hípica, que un ejemplar hace todo lo que hacía ella, como le decía don Simón Alfonso Pemberton, en la gloria esté, la rompe récord Anamuya, porque cada vez que Anamuya salía a correr era cierto. En esa época la distancia eran 800, 900, 1000, 1200 metros fundamentalmente, y Anamuya tenía todos los récords, y yo me hice fanático de esa yegua. Para Roberto Payano, ¿cuál fue el mejor ejemplar que él vio correr en el hipódromo Perla Antillana, nativo y el importado? Bueno, nativo te acabo de decir que para mí Anamuya. He importado, paradójicamente, porque yo soy me gustan mucho las yeguas, o sea, porque las yeguas van siempre en desventaja con los machos. Entonces cuando uno ve una yegua que es buena, que sobresale. Entonces el establo, recuerdo, Trinitaria, tenía una yegua que la montaba Dante Faña, que Simón le decía la diosa del amor, Viña del Mar. Para mí ese ha sido el ejemplar importado. Y mira que han pasado muchos, sobre todo aquí en el quinto centenario, pero para mí esa rusilla Viña del Mar como ejemplar importado ha sido lo más grande que yo he visto. Y por cierto, una vez aquí en el Jockey Club me encontré que hacía años que no lo veía con Dante Faña, y por coincidencia, como yo seguía todos los caballos, porque Dante Faña y Domingo Arias, Juancito Díaz eran los, digamos,
los jockeys número 1 en el Perla Antillana. Le pregunté, porque ese sí había montado caballo, le pregunté que cuál de los ejemplares que él montó, él sintió que se sentía mejor o que era el mejor ejemplar. Y fue increíble. Yo me engranojé, porque me dijo ninguno como Viña del Mar. Él era el jockey de ellos. De Viña del Mar. Ya trasladándonos a la hípica del 5º centenario que se inaugura en 1995, ¿cómo inicia en esta etapa Roberto Payano? Bueno, para mí, la construcción e inauguración de este hipódromo marcó un antes y un después en la hípica, porque hasta la aparición de este hipódromo yo era un seguidor de los caballos, fanático de los caballos, pero en este hipódromo fue tal el impacto para mí que me llevó a realizar el sueño que yo siempre tuve, que es ser propietario de caballos. Y ahí entonces me convertí en este hipódromo desde que empezó en propietario. Mi primera incursión fue una sociedad con el ingeniero lamentablemente desaparecido, Franchi Torres, que era propietario del establo T&A, que era una sociedad que él tenía con el ingeniero Abreu. Y Franchi le compramos una yegua precisamente a Central Romana, que era Buena Suerte, que tenía un pedigrí fuera de serie. Y la primera vez que esa yegua ganó una carrera, que fue una última carrera y fue en el argot hípico tremendo palo, todavía tengo la emoción de esa carrera, es decir, la que ganó Buena Suerte, porque fue mi primer caballo que gano aquí en el hipódromo. Me imagino la emoción que se sintió al tener la oportunidad de tirarse una foto en el círculo de ganadores con su primer ejemplar como propietario. Bueno, esa foto está enmarcada en mi casa y todavía cada vez que paso por el área donde está, que la miro, la emoción me llega. Y el mejor ejemplar que Roberto Payano ha tenido en el hipódromo 5º centenario. Mira, el mejor nativo, claro, para después irnos al importado. Hubo una yegua que paradójicamente inicialmente no la compramos nosotros. Te digo nosotros porque desde que organicé el establo con el doctor Luis Tavera, neurólogo, nos hicimos socios, quien fue que después, años después, iniciamos, que te voy a relatar eso un poco más tarde, el tema de la crianza de caballos. Pero el ingeniero Wilson Amparo, del establo Doña Ramona, compró una yegua a Central Romana que se llamaba Red You. Y de esas cosas que pasan por la vida, el ingeniero en esa época tenía caballos muy buenos, el comandante Wilson, entre otros, el verdugo del Quinto, Mazón, o sea, muchos caballos nativos muy buenos. La yegua hizo un par de carreras, a él no le convenció, pero yo siempre veía que esa yegua, cuando arrancaban, era la primera que se iba adelante. Después le pasaban, yo dije, esa yegua, para mí lo que le falta es un poco de, no sé si más entrenamiento, estamina, y le compramos a Red You. La historia está ahí. Red You ganó clásico, Sprinter, ganó Día de las Madres. ¿Y como importado? Bueno, con los importados, te puedo decir que el que más satisfacción me dio fue Fortitude. Ganó varios clásicos, claro, ese caballo. Fortitude fue un caballo que lo trajo el amigo Piti Brugal, pero por igual, lo trajeron como siempre se hacía, meses antes del Khalil H, porque todo propietario quiere tener un caballo importado que corriera en ese clásico. Exactamente, que era el clásico en esa época bien importante, junto con el Navidad, que son caballos para caballos importados. Y me vendió a Fortitude por un precio, para el valor del caballo y para lo que él era, un precio pírrico. Nunca se me olvidaré que el Medrano, Franklin Medrano, siempre fue un jockey que para mí ha sido de los jockeys más serios que ha pasado por el hipódromo, comenzando con que era un jockey que si se comprometía con un dueño, tú sabes que cuando se hacen los panfletos, cada entrenador dice, bueno, yo voy en aquella carrera. Y ocurre mucho que los jockeys, como es natural, se van con el caballo que ellos entienden que tiene más chance. Y Frankie, cuando él me decía a mí, no, yo le voy a correr su caballo,
no importaba a quién pusiera. ¿Qué rival tuviese? Él corría el caballo. Y por ejemplo, a Fortitud lo ganó, como decimos aquí, de toda la distancia. O sea que ese fue un caballo importado que me dio mucha satisfacción. Lluvia de Nieve también, que se lo compramos a Guingue Atías. Fue un caballo que también que nos dio mucha satisfacción. Llegó a tener por muchos años el récord de los 1900 metros. Caballo Rusillo. Rusillo, yo sé. Lo único fue que coincidió en vida hípica con un caballo que tenía Abraham Canaán, que era Cast Up to You, que todo el mundo sabe que ese caballo, cuando llegaba a la meta peleando con otros caballos, ahí era que había caballo. Ahí era que había caballo. Y sí, nunca a nivel de clásico pudimos ganarnos a Cast Up to You con Lluvia de Nieve, pero en carrera señalo que incluso tenía el récord de los 1900, es decir, que fue otro caballo importado que nos dio mucha satisfacción. Y ya como criador, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción para Roberto Payano? Bueno, como criador, ahí sí nosotros tuvimos, ahí tengo que hablar en plural porque la crianza fue en sociedad con mi amigo, hermano y socio Luis Tavera. Iniciamos como con la yegua precisamente Buena Suerte y otra yegua que teníamos corriendo, que ya había que llevarla a retiro. Él tenía una finca en Vallaguana y dijo, mira, yo voy a apartar un terreno, porque ¿por qué no vamos a criar los caballos nosotros? Porque nosotros estamos comprando caballos. Yo tengo terreno, vamos a criarlo, y decidimos criar los caballos. En ese entonces, José Martí, el amigo Prica, tenía un caballo que era hijo, un padrote aquí, se llamaba Seattle Night, que era hijo de Seattle Luke, que fue en esa época último ganador de la Triple Corona. Y le compramos un hijo de Seattle Night a José Martí, que fue Sentimiento Real. Ese caballo era prácticamente el padrote de todos los caballos que teníamos, porque nosotros la finca la teníamos solamente para producir caballos para nosotros, es decir, era para nosotros correrlo todo. Había años que teníamos 5 y 6 productos y lo traíamos todo a correr porque no queríamos venderlo. Claro, cuando lo poníamos en reclamo, pues se lo llevaban. Y de esa finca salieron caballos como Liberal, que fue un caballo que nos dio mucha satisfacción. Amanda. Múltiple ganador. Múltiple ganador. Amanda, Conquistadora, el senador Jacobo. Hay uno que lamentablemente solamente tuvo 3 carreras, pero anecdóticamente te digo que uno de mis socios, yo le puse al caballo Ricky J, porque su hijo se llama Ricky Jacobo y es mi ahijado. Y el día que ese caballo debutó, iban 2 potros excepcionales que tenía el doctor Contreras, que tenía el Rancho San Antonio, que eran excepcionales, imperdibles. Y de la cosa de la vida, el caballo nuestro, debutando en una 5ª carrera, le ganó a esos 2 caballos que se consideraban imperdibles aquí. Eso provocó que mi socio se llevara, por cierto, el pulpote. Esa fue también una gran satisfacción, porque un caballo de uno que no era favorito, como también una gran satisfacción fue con Isabela. Isabela fue una potranca también criada por nosotros, que el doctor Contreras, Rancho San Antonio, hace todos los años la subasta, y ellos, para los compradores de caballos de ellos, hacen el clásico doctor Contreras. Sí. ¿Qué pasa? En ese año decidieron aceptar caballos criados en otras áreas, pagando un precio superior a lo que pagaban los que habían sido comprados a ellos. Y eso sí te lo puedo decir para que Angelito no se me ponga bravo. Llevaban 2 yeguas, 2 caballos, un macho y una hembra, que también eran imperdibles. Imperdibles. Y prepararon el trofeo en tamaño más grande que se ha hecho en este hipódromo. Una réplica de un caballo, pero grandísimo el trofeo, porque tú sabes que los trofeos son más o menos estándar. Pero como tenían la seguridad de que el trofeo se quedaba, o la creencia, en la casa de ellos, como decimos, todavía ellos no creen cuando Isabela le pasó a todos los caballos y ganamos el clásico doctor Contreras en ese año. Para nosotros esa fue una satisfacción. Yo creo que
por poco nos cobran el vidrio del Jockey Club, porque ante la emoción nosotros, típico en los dueños cuando ganan una carrera, prácticamente rompimos el vidrio dándole de la alegría que nos causó el triunfo de Isabela en el clásico Ángel Contreras. Ya finalmente, Payano, además, o diríamos que aparte de la satisfacción como criador, como propietario, ¿qué otro momento aquí en el quinto centenario ha marcado a Payano como seguidor de la carrera de caballos? Bueno, hay dos momentos. Hay uno que es originario del quinto centenario, porque es un caballo nativo que va a Puerto Rico y gana el Clásico del Caribe. Para nosotros, y te digo que eso es, digamos, producto del quinto centenario, porque la crianza de los doctores Contreras es justamente por este hipódromo. Y nosotros vimos nacer ese caballo, lo vimos desarrollar toda su carrera y como tresañeros vamos a Puerto Rico precisamente con la esperanza de que ganara, de que nos diera un ganador de Clásico del Caribe y lo hizo. Y el otro fue cuando el caballo de mi amigo Higo Kazutaka, el incorruptible, ganó el Clásico con Fraternidad. Aquí. Eso bueno, licenciado Roberto Payano, para mí es un placer haberlo tenido aquí con nosotros y que la fanaticada del Perla y del Quinto se haya deleitado con esas anécdotas y esas vivencias que usted les ha contado a todo el que está siguiendo la emoción hípica esta tarde. Gracias, muchas gracias. A ustedes continúen con Hípica Sensacional.